Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos a este canal y vamos a empezar con una fragancia de Frédéric Malle que cuando la recibí, la he probado, casi me caigo de boca, no de espaldas, de boca. Es absolutamente espectacular este trabajo que ha hecho la señora Fanny Ball para Frédéric Malle. Dios mío, Sail Ghost. Sin palabras quedóme. No sé cómo catalogarla realmente, ya estáis viendo la aproximación, porque es absolutamente un todoterreno. Quiero decir, va a desempeñarse muy bien en primavera, verano, otoño e invierno sin problemas. O sea, es que una solvencia muy bestia. El punto que sí que le encuentro es unisex, o declaradamente unisex. Yo la encuentro muy unisex, aunque tiende un poco hacia lo femenino, pero es unisex, 100%. Además, tiene algo que es muy juguetón, que ahora cuando hable de las notas vais a entender muy bien. El caso es que creo que la apuesta es una apuesta segura, salvo por la noche. Por la noche se queda escasita. En la noche necesitamos... Y el caso es que tiene un punto de dulzor muy guapo, muy bonito, pero por la noche me hace falta algo con muchísimo más carácter, mucho más atrevido. Vamos a llamarlo así, que estamos en YouTube, y si no, pues YouTube se enoja, se enfada y ya la tenemos liada y montada con el sistema. Y no es cuestión. Bueno, vamos con las notas de esta fragancia que de verdad me ha ganado el corazoncico. Neroli, Petitgrain, bergamota, violeta, goma de mascar, sí, goma de mascar y romero en todo lo que es la composición declarada de la fragancia. Es proyectona, estamos hablando de un eau de toilette, concentración eau de toilette, si mal no recuerdo, y es una fragancia que sí que es proyectona en la salida, que luego se retrae, por supuesto, pero se retrae lento, o sea, realmente sí que tiene una concentración eau de toilette, porque es lo que está declarado, pero el comportamiento en el secado es muy eau de parfum, tiene un secado lento, entonces está fenomenal. Sí que se retrae, más rápido de lo que quisiéramos, pues no, yo creo que está muy bien, de verdad. Vale, sale a 2 metros, esto es impepinable, 15 minutos y retracción poquito a poco. 8 horas sin necesidad de reaplicar esta Sail Ghost, sin necesidad de reaplicar. Lo que sí es cierto es que con calor, como todas las fragancias, caen un poco y entre medio de esas 8 horas sí que sería conveniente una reaplicación, pero por aquello de que es adictiva. Ojo, cuidado, chicos, chicas, porque como la llevéis encima, esto vais a estar ahí, venga, flash, 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 y no puede ser porque esto es caro. Entonces, hombre, si podéis, pues ya está. Yo no voy a decir en qué gastaros vuestros dineros. Súper gustoso, y muy de estar reaplicando, pero porque te apetece, no porque tengas necesidad. Cae en la ropa y te aguanta la existencia. Me gusta mucho para los ambientes de los profesores, los médicos, oficinas. Me gusta un montón y está muy bien jugado ese tono de goma de mascar que no se pone, porque la tengo también aquí en el secante, que no se pone en absoluto nada pegajoso. No es pegajosa, no es una goma de mascar, sí que notas ahí un toquecito de fresa, frutal, pero no se pasa nada de nada. El romero evidentemente le da un toque acuático a la fragancia que es absolutamente espectacular, pero muy bien medido, porque en ese tramo precisamente de romero con cítricos lo que obtenemos es algo que es como muy italiano, que luego se torna afrancesado en la composición. Y efectivamente terminamos con el toque yankee de la goma de mascar, no lo vamos a negar, pero no se queda excesivamente femenino. Sí que tiende hacia la vertiente femenina, pero no, está muy bien, está muy equilibrado en ese punto. El romero le da el toque acuático, como bien he dicho, y está jugadísimo con los cítricos. Sí que es cierto que las chicas vais a reconocer mucho más el tono de goma de mascar porque recuerda a la Moschino Bubblegum o viceversa. No sé qué fue antes, el huevo o la gallina, pero es un toque
Bubblegum de Moschino. Lo que pasa que aquí ese tono de goma de mascar va a permanecer más tiempo. En la de Moschino lo tenemos en la salida y se va en la progresión olfativa, y aquí no. Aquí aparece la goma de mascar y se queda hasta el final. Pero se queda medido y equilibrado, porque sobre todo es una fragancia muy de verano. Es que es verdad, es verano, es vida, y tiene una modulación que está muy chula porque te da una vitalidad en la aplicación que luego se va modulando. No es que se vuelva oscura, pero se vuelve más asentada, como más sobria en lo que es el diseño y en la evolución de la fragancia. Y es que esto es un petardazo, ¿eh? Esto, para la gente que le guste, los Nerolís, los romeros, la violeta, ojo, cuidado, la violeta tratada de una forma completamente floral. Hueles a la violeta, que mezclado con el tono de la goma de mascar es violeta con ese tono frutal, no sé si decir fresa aframbuesado. ¿Sabéis por dónde va el tema? Pues más o menos como si fuese el color de lo que tengo aquí detrás, del fondo fotográfico. Y es que esto es una delicia. Sí que es verdad también que tiene cierto toque baby. Tiene cierto, pero sin ser baby. Pero tiene un toquecito de candidez que, por ejemplo, para ahora que se avecinarán ya las comuniones, creo que para el chico o la chica, echárselo en la ropa, darle un tono, creo que está espectacular, ¿eh? Es la típica fragancia que podéis poner, a pesar del precio, por ahí encima para que se eche la familia, porque esto es un deleite, es un gustazo, y viste también muchísimo la ropa. Ese punto italiano que tiene, que luego se va afrancesando y que luego termina en una oda al mundo yankee, está muy chulo, ¿eh? Muy chulo. Te lleva de tránsito y de viaje a 3 zonas distintas, absolutamente distintas: bueno, Italia, Francia y el mundo yankee. América del Norte. America first. Pues esto, como diría el otro del peluquino, no sé si es peluquino, ¿no? O está pegado, no lo sé. El caso que America first, sí. Y tengo que hacer una corrección porque realmente la concentración a la que nos estamos sometiendo aquí es, según pone en el propio vial, que es absolutamente original, un agua de colonia. O sea, no es ni tan siquiera el eau de toilette que podemos entender, aunque prácticamente las concentraciones son las mismas. Pero aquí lo que tenemos es, en este Sales Ghost, es un agua de colonia. Pero que muy bien, ¿eh? Ya quisieran muchas aguas de colonia durar 8 horas como dura esta. Claro que para el precio que tiene más vale que dure 8 horas por lo menos. También otra cosa, vamos a tener moderación, ¿eh? Todo moderado, se va a retraer en esas 8 horas, pero se queda plenamente perceptible. Que nadie se piense que esto se va a quedar pegaico, porque esto no se queda pegado, ¿eh? Y en la ropa, de verdad que esto es un espectáculo. Un espectáculo. Mira que pocas veces le he hecho yo la rosca a Estée Lauder Frédéric Malle, pero es que aquí sí que se la hago porque es zona de confort y es absolutamente maravillosa. Creo que es del año 2017, o sea que la Moschino Bubblegum es muy posterior, pero yo creo que es una referencia para que sepáis más o menos cómo puede oler esa goma de mascar, pero solamente en el tramo de la goma de mascar, porque vuelvo a recordar, la Moschino se va así el tramo de la goma de mascar y ya van hacia otras cosas. En Moschino tenemos la goma de mascar al principio, y aquí no. Aquí la goma de mascar sale en la zona media, cuando tenemos ya el secado hecho, fondo de la fragancia. Que además se mantiene, ¿eh? Y no termina, curiosamente, por mucho que no vienen declaradas maderas, evidentemente lleva maderas, pero no termina amaderada ni muchísimo menos, ¿eh? Esto es un espectáculo y además termina almizclada floral. Últimamente estoy probando yo muchos almizclados florales y la verdad es que me estoy volviendo así como yo muy forofo de los almizclados florales. Bueno, voy a hacer un corte para hacer una reflexión de ver si me falta algo, me sobra algo o por dónde voy, porque no sé por dónde voy, ¿eh? Doice. El tema de los halagos. Vais a tener halagos, ¿eh? Esto huele muy rico, así que tranquilidad y sin ningún tipo de problema. Me parece que era lo único que faltaba ya por decir de la fragancia. Así que todos contentos y felices con esta Sales Ghost de Frédéric Malle, hecha por la señora, que siempre se me olvida el nombre de esta muchacha, Fanny Ball. ¡Qué buen trabajo, Fanny! ¡Ole, ole, ole, mi niña! Muy bien. Sí, Fanny, has estado estupenda.
Bueno, señoras y señores, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Os recuerdo que os suscribáis al canal, haced lo que os dé la gana, pero si os suscribís mejor que mejor. Distribuáis los vídeos, le deis al like y escribáis un mogollón de comentarios, que últimamente estáis todos como un poco perezosos con el canal y esto no puede ser. Enorme fragancia, enorme fragancia. Esto es un too much, vamos. Increíble. Señoras y señores, auf Wiedersehen, mein Herr.